Uno, dos, tres, sí. Vamos a empezar esta mañana, gloria a Dios, y vamos a continuar nuestra serie Escuela Dominical. Francisco, si nos puedes abrir en oración, por favor. Padre Celestial, hoy quiero darte las gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por mantenernos firmes aquí en la iglesia y poder ir creciendo espiritualmente. Bendiciones para todo el ministerio hispano y toda la iglesia Casa del Alfarero, especialmente para todos los pastores de esta congregación. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar lo que es nuestra Escuela Dominical, nuestra serie. Buenos días. Buenos días, pastor. Estamos lo que es concentrándonos en el libro de Josué en esta serie. Hoy vamos a tener la serie número 11 y la semana pasada tocamos el estudio número 10 y fue el tema de lo que fue favor divino, favor dado de Dios, favor por parte de Dios, y aprendimos cómo en la palabra de Dios, Dios nos enseña que hay un favor, hay una gracia especialmente que viene por parte de Dios, y esa gracia, ese favor es para el pueblo de Dios, está designado para el pueblo del Señor. Esa gracia es algo, aprendimos la semana pasada, que tenemos que buscar por ella, tenemos que orar, pedir a Dios que Dios nos dé gracia. Aprendimos, nos basamos la semana pasada sobre Josué capítulo 10, fue el estudio 10, Josué 10, y aprendimos cómo Josué en el medio de la batalla pudo experimentar gracia divina, donde la Biblia nos enseña Dios en el medio de la batalla los ayudó con piedras, granizo. Fue una batalla que fue por parte de hombre, el hombre de Dios hacia los enemigos, pero también fue una batalla donde Dios se involucró. Y eso nos debe alentar como cristianos, como gente de Dios, como pueblo de Dios, nos debe alentar que en el caminar con Dios hay batallas que nosotros sí tenemos obviamente que tomar parte de ellas. Hay cosas, decisiones, ¿verdad? Como venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, orar. Hay cosas que nosotros como seres humanos podemos hacer, pero esta escritura nos recuerda que hay otras cosas que al menos que Dios nos ayude, obviamente vamos a tener problemas. Lo bueno es que Dios sí nos ayuda, y esa es la gracia de Dios, ¿ok? Y esto es lo hermoso que pudimos aprender la semana pasada, y tocamos del pensamiento de lo que es buscar por esta gracia. Es aquí donde involucramos lo que es oración. Yo constantemente, todas las mañanas que vengo a la oración en la mañana, parte de mi oración es: Dios, bendíceme en el día de hoy, bendice a mis hijos, a mi esposa, a mi matrimonio, bendice a la iglesia, a usted. Dios, enséñanos qué camino tomar. Vivimos en un mundo muy cruel, sabemos bien que hay oscuridad en esta vida, y necesitamos gracia divina. Ok, hoy vamos a seguir nuestra serie, y vamos a estar vamos a tocar el estudio número 11. Si usted está tomando nota de números, este es el estudio número 11. Y vamos a enfocarnos todavía en Josué capítulo 10. O sea que vamos a quedarnos en el capítulo 10 todavía de Josué. Yo mencioné la semana pasada que el capítulo 10 de lo que es Josué es un capítulo muy rico, está lleno de riquezas que Dios nos ofrece espiritualmente, y podemos aprender muchas enseñanzas. Esta mañana voy a enfocarme, si usted tiene su Biblia puede ir a Josué capítulo 10, por favor, y vamos a lo que es leer versículo 16 al 19, y después vamos a leer versículo 22 al 26. Y yo lo voy a leer, esta vez lo voy a leer en la nueva traducción viviente, y la razón es porque lo pone bastante práctico en poder entender y capturar el pensamiento de lo que queremos hablar esta mañana, ¿ok? O sea que voy a leer Josué capítulo 10, todavía estamos en el capítulo 10, vamos a enfocar nuestra atención ahora a versículo 16 al 19, y después saltamos al 22. Ok, versículo 16, durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden:
cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. ¿Okay? Vamos ahora al versículo 22 del mismo capítulo, capítulo 10. Luego Josué dijo, quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, de Laquis, de Eglón. Y cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército, acérquense y pónganle el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. O sea que obviamente esta escritura es bastante descriptiva, pero no tenemos niños aquí, o sea que es lo bueno. Los niños, mi esposa está cuidándolos ahora, o sea que, pero esta escritura nos ofrece muchas riquezas. Vamos a regresar un poquito a lo que hablamos la semana pasada. Si usted recuerda lo que pasó la semana pasada, lo que hablamos fue que Josué entró en el campo de batalla y encontró favor. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que Josué había empezado a tomar dominio, tomó Jericó, después tomó un pueblito llamado Ahí, después hizo un pacto con los de Gabaón, y aparentemente acuerdo a lo que las escrituras nos enseña, Gabaón era una ciudad muy grande, era una fuerte ciudad y tenía muchos guerreros, pero Gabaón, en vez de optar de pelear en contra del pueblo de Israel, optó por astucia y hacer un pacto, porque ellos sabían bien que no iban a ganar, ¿verdad? Porque Josué no estaba peleando solo, estaba peleando con la ayuda de Dios, y esto era el plan de Dios, de ellos tomar la tierra que Dios le había prometido. Entonces, lo que pasó a través de esto, a raíz de esto, fue que Josué, al él tomar dominio, la Biblia nos dice que en ese momento los reyes de la tierra de Canaán se empezaron obviamente a paniquear y empezaron a asustarse. Y lo que pasó es que empezaron ahora a reunirse en fuerza para poder resistir a Israel. ¿Okay? Y la Biblia nos dice que el rey de Jerusalén, en ese tiempo era parte de la tierra de Canaán, se reunió con otros reyes, y la Biblia nos dice que 5 reyes se unieron para pelear contra el pueblo de Israel. ¿Okay? Esto es muy importante de poder comprender aquí, porque yo estoy estableciendo una plataforma lo que pasa aquí. Obviamente eso nos enseña muchas cosas. Una de ellas es cómo el enemigo opera, ¿verdad? El enemigo, muchas veces nosotros, mucha gente en el reino de Dios tiene miedo como el diablo trabaja, leemos escritura y sabemos bien que el enemigo de nuestras almas es muy real y es cruel, pero nuestra escritura nos enseña algo poderoso del enemigo, y eso es que el enemigo nos tiene más miedo a nosotros que nosotros debemos tenerle a él, porque el enemigo sabe que con Dios o con nosotros está Dios. ¿Okay? Entonces, eso causó pánico al enemigo. ¿Okay? Entonces, aprendimos la semana pasada que cuando el enemigo se entera de esto, va en pos de guerra ahora, ataca o quiere ahora atacar al pueblo de Dios. Y aprendimos la semana pasada en el estudio número 10, que el pueblo de Israel enfrentó o pudo experimentar favor, ¿okay? Favor sobrenatural. Ahora estamos en el número 11, estudio número 11, y ahora nuestro enfoque todavía sigue Josué, capítulo 10, pero nuestro enfoque está versículo 16 al 26. Y lo que pasa es que al Josué y al Israel ganar el campo de batalla, ahora ganar esa guerra, se acuerda que Dios le manda granizo y es una guerra muy especial, aquí un conflicto muy especial. En el versículo 16 de Josué 10 nos dice que los 5 reyes ahora se vieron que estaban vencidos y se escondieron en una cueva. Y cuando Josué se entera que estos reyes, ¿okay?,
se esconde en esta cueva, manda una orden, les dicen a sus soldados, vayan y tapen la cueva para que no se escapen, ¿ok? Entonces, eso es exactamente lo que pasa. Los reyes se esconden en una cueva pensando que iban a esconderse, pero Josué sabe dónde están, tapan la cueva y Josué da un mandato, no los dejen ir, ¿ok? Cubran la cueva, versículo 18. En el versículo 22, donde acabamos de leer, ahora algo pasa sobrenatural. Josué llega con su ejército, con sus comandantes. Josué manda ahora que abran la cueva y Josué agarra a estos 5 reyes y los ejecuta. ¿Ok? Y la manera que lo hace es muy importante. Escúcheme, esto es un principio bíblico que va a aprender o si ya lo sabe lo va a recordar. Porque la manera que Josué ahora ejecuta a los reyes es muy importante de poder estudiar. Josué capítulo 10, yo dije algo de la semana pasada y todavía me centro a este pensamiento. Ese es esto, Josué 10 le enseña poderosas enseñanzas a usted y a mí en cómo servir a Dios de una manera victoriosa. ¿Okay? Josué le dice a sus comandantes, pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes, pisen su cuello. Ahora yo entiendo que esto es una ilustración muy directa, y la Biblia nos dice que una vez que hacen esto, después van y los matan. Entonces, el pensamiento para hoy, si usted está tomando nota, para el estudio número 11, un llamado al dominio, ¿ok? Porque Josué 10 nos enseña en esta parte de Escritura cómo el pueblo de Dios debe de tratar a fuerzas enemigas, y no estoy hablando de personas, ¿okay? No estoy hablándole al enemigo de su trabajo, su vecino que está enchamucado, su familiar que lo enoja. No estoy hablando de esa clase de enemigos, no estoy hablando de gente en la iglesia, y yo sé que nos reímos de esto, pero sí tenemos que aclararlo porque muchas veces gente inmediatamente cuando escucha la palabra enemiga piensa de personas, ¿ok? No estoy hablando de esa clase de enemigos, estoy hablando de algo espiritual aquí. ¿Cómo? Sabemos bien que el Viejo Testamento es una representación a lo espiritual del Nuevo Testamento. Los combates bíblicos del Viejo Testamento nos revela cómo el cristiano hoy en día pelea, que tiene un enemigo, ese es el diablo, y sí hay enemigos en contra del pueblo de Dios, y esos enemigos son espirituales. Pablo nos dice, nuestro combate no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Es una poderosa revelación muy clara. Okay. Entonces, en el versículo 24 de Josué lo voy a leer. Cuando sacaron los reyes, a estos reyes de la cueva, Josué les dijo a sus comandantes de su ejército, acérquense y pónganle en el pie sobre el cuello a estos reyes. Y ellos hicieron lo que se les dijo. Y Josué les dijo, jamás tengan miedo ni desmayen. Les dijo Josué a sus hombres, sean fuertes y valientes porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. ¿Okay? Entonces, esto es un principio que debemos de considerar y es un principio bíblico, el principio de lo que es ejercer dominio en contra enemigos que muchas veces van a tratar de resistirlo a usted y a mí para que no tomemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. El pensamiento de nuestra escuela dominical, ¿okay? De nómadas a conquistadores, principios bíblicos para lo que es tomar posesión a nuestra tierra prometida. Las enseñanzas que estamos aprendiendo del libro Josué es esto, es que hay bendiciones para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas, tierras prometidas, Dios tiene bendiciones, sea que podamos hablar paz espiritual, tranquilidad, dominio, salud, bienestar para su matrimonio, para sus hijos, la salvación de sus seres queridos. Todas estas promesas y riquezas Dios quiere ofrecérsela a usted, porque la Biblia nos enseña que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, porque somos hijos de Dios, porque Jesús murió en la cruz por nosotros, ahora la Biblia nos dice que nosotros tenemos el derecho a ser hijos de Dios. No lo merecemos, lo sabemos,
Todos nosotros somos pecadores de naturaleza, pero Dios en su gracia, cuando nos arrepentimos, no nada más nos redimió de nuestros pecados, pero ahora nos hizo hijo adoptivos. Somos parte ahora del reino de Dios. Y eso quiere decir que ahora tenemos un buen papá. Un papá muy poderoso, aleluya. Nuestro Padre Celestial es rico. ¿Cuántos dicen amén? En riquezas, en bondad, en bendición. Si usted estuvo el martes en el servicio hispano, Dios dice que el intento de Dios es bendecir al pueblo de Dios y darle gracia. Ahora, Josué en nuestra escritura nos enseña que esas bendiciones nos pertenecen. ¿Por qué? Porque son promesas por parte de Dios. Pero esas bendiciones muchas veces van a depender si nosotros sabemos tomar dominio en contra de lo que es nuestros enemigos. Y una vez más, no estoy hablando de gente enemiga, personas, estoy hablando de lo espiritual. ¿Okay? Cuando hablamos de dominio, no quiero tomar mucho de esto en esto aquí, pero cuando hablamos del pensamiento de lo que es tomar dominio en la forma espiritual, sabemos bien que eso fue dado por parte de Dios al ser humano cuando el ser humano fue creado por Dios. Génesis 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea que aquí está Dios, está diciendo, hagamos al ser humano, vamos a hacer el ser humano, vamos a crear al ser humano. Y la Biblia nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen, y Dios lo creó no nada más a su imagen, pero lo creó con dominio. ¿Okay? Puso cosas en esta vida que estén bajo los pies del ser humano. Ahora, si usted es un alumno bíblico y usted entiende la Biblia, usted entiende que ese dominio se perdió en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano, cuando Adán y Eva optaron por desobedecer a Dios. La Biblia nos enseña que ahora por el pecado del hombre la maldición tomó lugar. En el mundo ahora hay muerte, hay enfermedad, hay caos en el mundo. Y eso fue porque cuando el ser humano optó por rebelarse en contra de Dios, él soltó el dominio. Y el dominio ahora cayó en las manos del enemigo. Y eso es una buena enseñanza. Escúcheme, si usted quiere tener dominio en su vida, necesita caminar en obediencia con Dios. La razón por qué vivimos en un mundo que no tiene dominio es porque el ser humano es desobediente a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, soltamos lo que nos pertenece. Y el enemigo es un ladrón. ¿Cuántos dicen amén? Es un asesino. Él no juega limpio. Entonces, esto es una poderosa enseñanza. Ahora, en Josué capítulo 1, nosotros aprendimos que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios le recuerda que esa bendición, esa tierra prometida, les pertenecía a ellos. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Todo lugar donde su pie tocare va a ser de ustedes. Eso es una postura de la bendición que Dios quiere darle al hombre, a su pueblo, y es una postura de bendición. Y esto literalmente representa salvación. Ahora vamos a traerlo donde nosotros vivimos. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, usted ahora entra en la familia de Dios. Y eso lo liga a usted a lo que es bendiciones de Dios, a dominio. El pastor Greg siempre ha dicho, dominio es el derecho a gobernar, tú determinas el resultado. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Si usted toma nota y quiere notar esto, Números 33, en el versículo 53, en el versículo 55, habla de esto: y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se las he dado a ellos como heredad, versículo 55, pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejen allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. O sea que Dios ya le había dicho, cuando entran a la tierra prometida necesitan tomar la tierra, necesitan ejercer dominio, porque ese dominio, amén, es
parte de nosotros, ¿ok? Deuteronomio 1, versículo 21, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ellas, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni desmayen, ¿ok? Entonces que esto es algo que lo podemos ver a través de toda la Escritura, la Biblia. La idea de dominio, la idea de tú gobernar las circunstancias a tu alrededor, de tú gobernar, de tú no ser esclavo, ¿ok? El mundo es esclavo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, Pablo nos recuerda, éramos esclavos, nuestras concupiscencias, nuestros lujuria, adicciones, queríamos cambiar, no podíamos, pero cuando uno viene a Cristo, ahora Cristo Jesús nos salva, nos redime y ahora Jesús nos otorga dominio, nos da dominio. Sabemos esto de una manera muy real en lo que es el Nuevo Testamento. Si usted recuerda, Jesucristo se escoge a 12 discípulos, seguidores, había más gente que los seguía y la Biblia nos enseña que de ellos los manda a predicar, a sanar enfermos, y en Lucas capítulo 10, versículo 19, leemos esas profundas palabras: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esas son profundas palabras que vienen por parte de Jesús. Jesús es Dios en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dice a sus seguidores: yo les doy potestad para lo que es pisotear serpientes y escorpiones. Si usted es un alumno bíblico, usted entiende que las palabras serpiente y escorpión está hablando de dimensiones espirituales, ¿ok? Está hablando de demonios aquí, de cosas sobrenaturales que van a tener el poder literalmente de matarlo. La serpiente, si lo pica, lo mata, ¿verdad? El escorpión. Pero Jesús le dice aquí a sus seguidores: ustedes ahora tienen potestad. Esa palabra es poder. Y eso, yo entiendo que la mayoría de nosotros, para esto nosotros no es extraño, todos lo sabemos, pero hay veces, amado, que muchas veces nos olvida nuestra posición en Cristo, que en Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios, el creador del universo, y eso carga consigo una tremenda dimensión de dominio y bendición. Y la Biblia nos enseña, si usted recuerda Lucas capítulo 10 versículo 17, hablando de los discípulos, regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es dominio. Que yo no sé si alguna vez usted se ha topado con un demonio, pero escúcheme, es algo sobrenatural. No estoy hablando de una persona que es un demonio, estoy hablando de una persona que está enchamucada con un demonio. Yo recuerdo cuando yo me salvé en una cruzada de milagros de 20,000 personas que asistían por las noches de un evangelista muy poderoso en ese tiempo. Y el primer día que yo fui ahí, vi mucha gente que caía endemoniada, fueron libertados. Yo había sido criado en brujería. Mi vida en Uruguay era lo que era estar involucrado en el espiritismo, curanderos, jugar la ouija, y toda esa era mi vida. Y yo sabía prácticamente que en lo espiritual había poder, pero cuando yo recibí a Cristo, Jesús como mi Salvador, y yo vi a gente siendo libertada por demonios, por poderes sobrenaturales, yo pude aprender: en Cristo Jesús hay poder. Amén. Yo nunca me olvidé, uno de mis amigos estaba endemoniado, estaba literalmente, estaba viniendo a la iglesia y estaba viniendo a la iglesia viviendo una doble vida. Venía a la iglesia, pretendía que era cristiano, pero después vivía en adulterio y fornicación. Un día en nuestro servicio regular de la iglesia, el pastor empezó a orar y de repente mi amigo cayó endemoniado al tal punto donde en los 80s nuestros asientos no eran como estos, eran bancos de madera y clavados con clavos, y eran bancas que le decían en Uruguay, y esas maderas eran grandes, estaban 4x4, eran barrotes de madera. Yo recuerdo que mi amigo estaba endemoniado al lado mío y agarra uno de esos barrotes y lo quiebra como si fuera un palito, y dije: ay, mi amigo o tomó muchas vitaminas hoy o algo está mal con mi amigo.
Cuando empezó a hablar con otras voces, me di cuenta que algo estaba muy mal con mi amigo. Estaba enchamucado, estaba endemoniado. Y gracias a Dios por el poder de Dios, una vez que se arrepintió puede ser libertado de los demonios y Dios lo ayudó de una manera poderosa y Dios lo libertó. Pero eso es poder, eso es lo que Jesús le está diciendo. En Cristo Jesús tú vas a poder ver algo sobrenatural y esto es porque Jesús les dice, amén, que ellos tenían potestad. Ahora vamos a entrar directamente en nuestra Escritura, porque esta es la dimensión que tú y yo debemos de vivir. Yo no estoy hablando de andar correteando demonios, ¿ok? Estoy hablando de dominio para tu diario vivir. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta vida, que es real y es espiritual, es una dimensión de dominio, ¿ok? Tú necesitas dominio en tu vida espiritual. Tú necesitas dominio en cada aspecto. Escúchame, no tienes que ser pastor, no tienes que andar correteando a demonios. Estoy hablando de vivir la vida. La vida es cruel, ¿ok? La vida no nada más es cruel, pero la vida muchas veces tiene etapas donde va a ser difícil, donde tú vas a enfrentar tus enemigos. En nuestra escritura, Josué enfrentó 5 reyes y estos reyes tenían miles de soldados. Esto era un combate real. Y lo que podemos ver es que Josué no nada más experimentó gracia y favor, la semana pasada lo aprendimos, pero lo que vemos es que Josué pudo experimentar dominio en su vida y esto es algo que Dios te ha dado y necesitas en tu vida. Uno de los problemas más grandes que estamos mirando en el mundo religioso, estoy hablando del mundo cristiano, la iglesia universal, no estoy hablando de la iglesia de nosotros necesariamente, estoy hablando de la iglesia en el mundo, es la falta de dominio que tantos cristianos no tienen dominio. Y es triste muchas veces ver a gente que está en la iglesia, que deben de vivir con una vida de dominio, con poder, pero en vez de ejercer dominio, dejan que otras cosas los dominen a ellos. Estoy hablando de pecado, estoy hablando de circunstancia. Ahora, yo entiendo que todos nosotros, quiero traer un balance a esto, yo entiendo que todos nosotros pasamos por etapas muchas veces que son difíciles y muchas veces esas etapas no van a tener sentido, ¿verdad? La Biblia nos enseña eso. Buena gente que pasaron por etapas muy difíciles. Acuérdese Job. Él era un buen hombre de Dios, la Biblia lo llama hasta perfecto ante los ojos del Señor, pero pasó por una etapa que fue del infierno y gente trató de encontrar del por qué. Todos queremos saber por qué. Hay veces que no hay un por qué, solamente Dios lo sabe. En la eternidad lo vas a saber. Lo que sí sabemos de la historia de Job, si lo quieres simplificar, es que pasó por una etapa difícil y esa etapa fue una etapa donde el enemigo le tomó ventaja. Ok, entendemos eso. Pero ¿cuántos saben que la vida cristiana no debe ser toda una etapa de derrota? ¿Cuántos dicen amén? Puedes pasar por una etapa y hay veces que esa etapa dura un día, dura una semana, hay veces que te pueden durar meses, hay veces que tristemente sabemos pueden durar años. Yo las he vivido, donde tú pasas por etapas donde son fuertes, donde experimentas derrotas, es como que en vez de ir para adelante vas para atrás, sean las finanzas, sean la salud, y nosotros nos podemos identificar con eso. Pero mi anhelo esta mañana es recordarte quién tú eres en Cristo. En Cristo Jesús, tú eres más que vencedor. Y necesitas pensar de esa manera. ¿Okay? Yo no estoy hablando de algo religioso raro. Yo entiendo que hay gente que hoy en día que saca el pañuelo y ¡ay, somos más que vencedores! Y es pura parla nada más, es pura palabra. Estoy hablando de una vida real. Estoy hablando de ser real. Sí, en la vida hay problemas, pero aunque yo esté pasando por el infierno, yo sé que mi lugar, mi posición, es una posición de victoria y dominio. Necesitas, número 1, creer eso. Necesitas entender tu posición en Cristo, ¿ok? Si algún día el diablo se te para enfrente, si algún día te topas con un demonio, tú no puedes enfrentar a ese demonio por tu propia fuerza. Necesitas enfrentarlo en el nombre de Jesús, ¿verdad?
porque es en el nombre de Jesús que toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar. Yo no tengo poder en mí, pero en Cristo Jesús yo tengo poder. Y ese poder es sobrenatural. Entonces vamos a aprender algunas cosas prácticas. En Josué 10 aprendemos que el líder Josué les dice a sus comandantes, vengan y pongan sus pies en los cuellos de estos reyes. Ahora, eso es bastante humillante, ¿verdad? De agarrar a tu enemigo, el rey, que era tu enemigo, y ahora no nada más lo vas a tomar prisionero, pero ahora dice, pon tu pie ahora en sus cuellos, y no nada más le pusieron nada más el pie en su cuello. La Biblia dice que lo terminaron matando. Pero la enseñanza aquí de Josué al pueblo de Dios era esta, que tú como cristiano, como seguidor del Señor, necesitas aprender a ejercer dominio en tu vida. Y dominio, necesitas entender esto, no pasa automáticamente. Dominio se ejerce. Esta es la diferencia muchas veces del por qué en la iglesia gente vive una vida a media, mediocre o una vida de victoria. ¿Por qué? Porque sirven al mismo Dios. Dios es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay veces que muchos cristianos no ejercen dominio. Josué capítulo 10, versículo 22. Luego Josué dijo, quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme esos 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva los 5 reyes de la ciudad de Jerusalén, que habla todas las ciudades. Versículo 24, y cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes, acérquense y pónganle en el pie sobre el cuello estos reyes. En otras palabras, Josué les está enseñando a sus líderes aquí, necesitas ejercer dominio a ese rey que ayer te quería matar. Acuérdate, estos reyes no eran personas amables, ¿ok? No estamos hablando de gente inocente. Estos reyes eran crueles. Mataban a niños, niñas, mujeres, hombres, arrasaban con todo. Esta gente era brutal. Y Josué ahora los tiene encerrados en una cueva. Le dice, sáquenlo, pongan su pie aquí sobre estos demonios, estos hombres que eran literalmente representantes del infierno. Esa es una enseñanza bíblica y necesitas tú aprender esto. Escúchame, esto tiene que ser enseñado en tu espíritu. Necesitas tú tener esta postura. En Cristo Jesús yo voy a aplastar a cada demonio que me quiera aplastar a mí. Si tú entiendes ese principio bíblico, ese espíritu va a ayudarte a vivir una vida de dominio. Sabemos bien que la Biblia nos habla de un hombre llamado David, ¿ok? Y sabemos bien que David tuvo muchos, la Biblia habla muy bien de David, pero cuando tú haces un estudio de David, tú puedes entender que el rey David tenía esta dimensión en su vida. El rey David era un hombre donde sabía ejercer dominio sobre sus enemigos. 1 Samuel 17, si usted recuerda la historia, la Biblia nos enseña, está enfrentando a un hombre enchamucado llamado Goliat. Y en el versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Lo que podemos aprender de esa historia es que David no nada más habló de dominio, David ejerció dominio. Si tú recuerdas la historia, había un gigante, este hombre estaba aterrorizando a toda una nación de Israel, pero David fue diferente. Él no tenía los músculos externos, era un joven, era un niño, pero sus músculos eran internos. ¿Okay? Su postura, si tú recuerdas cuando le dijo al rey, ¿quién es este incircunciso hombre que hable así del pueblo de Israel? O sea que había algo en el espíritu de David, que él vivía la vida, enfrentaba la vida con dominio. Eso, amado, es crucial en tu vida. Escúchame, eso va a marcar. No estoy hablando de orgullo aquí, ¿ok? Yo no estoy hablando de tú ser orgulloso, decir, a mí al diablo, nada. No, estoy hablando de una persona que es consciente de sí misma. Yo entiendo, yo contra este gigante no puedo, contra estos 5 reyes no puedo.
pero con la ayuda de Dios yo sí puedo, y cuando Dios me dé la victoria, yo voy a ejercer dominio. Esto, amado, es un espíritu. Escúchame, esto es mucho más que se te enseñe, ¿ok? Mi estrategia esta mañana es de enseñarte este concepto bíblico espiritual a través de la Biblia, pero mucho más que teoría. Yo le he enseñado esto a muchos de mis discípulos y muchas veces mis discípulos no tienen y no viven en esta clase de espíritu. O sea que esto es mucho más que enseñanza. Yo he visto muchos hombres que gastan años tomando nota. El pastor habla, pero nunca lo aplican. Sé que no te sirve de nada, nada más tomar nota. Necesitas aplicar esto en ti y necesitas hacerlo parte de tu vida. Esta postura, esto es un espíritu. Acuérdate, Josué 1, versículo 3, y vamos al comienzo de Josué. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Aquí está Dios hablándole a Josué, y Dios ya le dijo a Josué, el lugar donde tú toques va a ser tuyo. Necesitas tomarlo ahora. Esto no iba a pasar automáticamente. Esto requería muchas cosas. Requería que él encuentre la batalla, que él se involucre en la batalla, que él pelee, que él saque la espada, que él, amén, esté dispuesto a pelear. Y una vez que ahora agarró estos reyes, Josué hace algo que sí era radical para esos tiempos. Pisa el cuello de esos demonios que te están tratando de destruir. Esto es una postura, y esto es una postura que la necesitas tú tener en tu vida, en tu matrimonio. Mucha gente dice, es que no sé, pastora, no sé por qué me va así. Mi pregunta es, ¿cuál es tu postura en contra de las potestades del infierno que te quieren tomar ventaja? Si tú siempre, yo nunca me lo olvidé, estoy hablando con un muchacho, un discípulo, y le estoy tratando de ayudar, y él me dijo, es que cada vez que quiero levantarme para Dios, el diablo me da unas patadas. Y yo le dije, eso es lo que es la vida, ¿verdad? El problema es esto, si cada vez que el diablo te da patadas, tú das para atrás, averigua lo que el diablo va a darte. Patadas. Para que des para atrás. ¿Verdad? Pero si ahora tú me das patadas y yo digo, órale, me dolió. Ay, ay, ay. Pero sabes que en Cristo Jesús yo también puedo dar patadas. Y de acuerdo a lo que la Biblia me enseña, yo puedo no nada más dar patadas, yo puedo ganar. Si tú entiendes eso, sí va a haber patadas, pero te guste o no, el diablo te las va a dar. Hay algo que muchos cristianos no entienden. Tú no puedes hacer un pacto con el diablo. Oh, ¿sabes qué, diablo? Si yo me la llevo calmado y soy carnal y tú no me molestas, yo no voy a ser muy radical. El diablo no juega así. El diablo te dice que va a ser así, pero una vez que estás bajo, el diablo igual te va a pegar. Entonces la postura es esta: o peleas o mueres. Y yo no sé acerca de ti, yo no quiero morir en el infierno. Espero que tú tampoco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En Cristo Jesús, yo voy a vivir una vida de dominio, sea lo que sea, ¿ok? Sea el lugar. Para mí yo sé cuál es, para ti es diferente. Esto es algo que la Biblia claramente nos enseña. Si tú recuerdas la historia, ¿ok? La nación de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, pero sabemos bien que toda esa primera generación pereció, murieron, nunca entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron sus hijos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero hay dos personas que sí entraron. De todos los que salieron de la tierra de Egipto a la tierra prometida, todos perecieron, aún los líderes, lo que fue Moisés, Dios lo llevó, Aarón, Dios lo llevó, pero dos de ellos entraron a la tierra prometida. ¿Cuál fueron ellos? Josué y Caleb. ¿Por qué? Si tú estudias, escucha el espíritu de estos hombres. Números 14, capítulos 6 al 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran
de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es buena tierra. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos los llevará a esta tierra y nos los entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Esas palabras salen de que cuando, si usted recuerda la historia, fueron a reconocer la tierra, 10 de los espías dijeron: no podemos, hay gigantes, no vamos a vencerlo. Pero Josué y Caleb fueron diferentes. Josué y Caleb fueron hombres de autoridad y dominio, amado. Sí reconocieron al diablo, al enemigo, los gigantes. No vivieron en una isla de fantasía. Sí entendieron, sí hay gente que es fuerte. Pero ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Dios. Si Dios no las dio, Él no las va a dar. ¿Cuánto dicen amén? Okay. Ese espíritu, amado, fue lo que los llevó a ellos a experimentar la tierra prometida. Números 14, 24, una de mis favoritas escrituras de toda la Biblia. Aquí está Dios hablando de Caleb. Pero mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar a la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Esto es poderoso. Dios dice: Caleb tuvo un espíritu diferente. ¿Cuál fue ese espíritu? Un espíritu de dominio. Con Dios podemos y con Dios debemos. Escúchame, amado, si la iglesia universal, estoy hablando la iglesia del Señor Jesús, hoy en día, si la iglesia viviera con este espíritu, en el mundo tendríamos avivamiento. Si cada cristiano tiene este espíritu obrando en él, ¿sabes qué? En Cristo yo voy a poder, yo voy a hacer esto en Cristo. Y si cada cristiano lo hace parte de su vida, la Biblia nos enseña esto. Cada hombre y mujer que tuvo este espíritu de dominio vivió en victoria. No fueron exentos de los problemas. Yo entiendo, sabemos bien que yo ya hablé de un hombre llamado David. Escuche Salmos, ¿ok? Este capítulo a mí siempre me ha motivado. Cuando paso por tormentas, cuando he pasado por dificultades, que en estos últimos años mi familia la ha pasado, esta escritura a mí me ha motivado mucho, ¿ok? Libro de Salmos, capítulo 18, escucha estas palabras del rey David, versículo 37 al 39. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí de modo de que no se levantaran. Cayeron debajo de mis pies, pues me has revestido de fuerzas para el combate y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Ese era el espíritu de David. Su espíritu era de guerra, era de dominio. Él reconoce aquí: sí tengo enemigos. Y una vez más, no estoy hablando de enemigos de gente, ¿ok? No perverta esto. Estoy hablando de lo espiritual aquí. Pero escuche, entienda su corazón. Él dijo: yo perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlo. Otra traducción dice: no le di la espalda. En otras palabras, yo no fui a medias aquí. Este es muchas veces el error. Nuestra generación es mediocre, amado. Le están enseñando esto a nuestros niños. Oh, no intentes. No hay perdedores, no hay ganadores, todos ganan. ¡Yee! No, eso no es verdad. Hay perdedores y hay ganadores. La copa se gana por un equipo. Fue Argentina. ¿Verdad? Hay una carrera. Hay un ganador. ¿Ok? Esto es un espíritu. David está diciendo: yo no fui a medias aquí. Yo me alcancé a mi enemigo y lo derroté y no paré hasta vencerlo, amado. Lo herí para que no se levantara. Una vez más, estamos hablando de un espíritu aquí. Un espíritu radical, un espíritu que en Tijuana se decía: no se raja, no da para atrás. Ok, me diste un par de trancazos, ok. Quizás acuérdate la historia que hemos aprendido. Acuérdate, cuando Josué entra contra Ahí, el pueblito de Ahí, le fue como en feria, ¿verdad? Tuvieron que dar para atrás, asesorar qué es lo que pasó, Señor. Se oraron, Dios le dijo: hay pecado, traten con el pecado, métalen una vez más. Ese es el espíritu.
de potestad y dominio. Hay veces que vas a dar para atrás. Yo muchas veces, en el ministerio, en mi matrimonio, criando a mis hijos, hay veces que tengo que dar para atrás, ok, asesorar, no me fue bien aquí, estoy pasando por una temporada de derrota, ok, pero en Cristo Jesús sí hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y el Espíritu no se conforma, escúchame, con algo mediocre. Este es el error de muchos. El error de muchos es que viven una vida, tristemente en la iglesia, a medias. Ya, por lo menos no soy drogadito. Por lo menos ya no soy más alcohólico. Por lo menos tengo un matrimonio que mi esposa, aunque está enchilada, pero no me engaña. Por lo menos mi trabajo pone pan y tortillas en la mesa. No hay carne, pero sí hay frijoles. Pero eso es un espíritu. Es un espíritu de conformidad. Y hay muchos cristianos, tristemente, que se conforman con ese espíritu. Un espíritu que no es un espíritu de dominio. Y sabemos bien que cuando mucha gente, yo entiendo que una generación hoy en día que todo tiene que estar políticamente correcto, y muchos que leen Salmos 18 se asustan de esto, porque David dice, yo perseguí a mi enemigo y no paré hasta destruirlos, ¿ok? Y uno dice, ay, ¿cómo la Biblia puede enseñarnos esto? Pero ¿sabe lo que Hechos 13 nos dice? En el versículo 22, que David fue un hombre tras el corazón de Dios. Esto es poderoso. O sea que hay algo en el corazón, cuando tú estudias toda la Biblia, hay algo en el corazón de Dios que Dios se atrae a un hombre y a una mujer que es como David, que es como Caleb, que es como Josué, que dice, yo no me conformo con cosas a media. Yo voy a ejercer dominio. Y una vez más, no malinterprete, yo no estoy hablando de gente, estoy hablando de una postura contra el infierno. Escúchame, el infierno va a querer robarte y trata de robarte. ¿Cuántos dicen amén? Trata. Pero si tú, amén, dejas que esto tome lugar en ti, esto te va a mantener en una postura que no es la voluntad de Dios. Voy a leer otra escritura más, es un poquito profunda, pero es bíblica. Primera de Samuel 17, acuérdese, David enfrenta a Goliat, le tira unas piedras, ¡pum!, le pega la maceta, como dicen ahí, se cae. ¿Ok? Ya terminó. Pero fíjate lo que dice el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, o sea que subió arriba el filisteo, tomó su espada, la espada del filisteo, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto su paladín, huyeron. Eso es dominio. Dominio no nada más ve a Goliat caerse, ya lo tumbé, aleluya, gloria a Dios. No, todavía el trabajo no terminó. Voy a subirme arriba de él, voy a agarrar su propia espada y le voy a cortar la cabeza. ¡Aleluya! Hoy tenemos taco de cabeza, gloria al Señor. Eso es un espíritu, ¿ok? Y yo creo con todo mi corazón, cuando tú estudias la Biblia, amado, ese espíritu, amado, escúchame, hoy en día, en muchas iglesias y en muchos cristianos, no existe. Nos conformamos, ¿ok? Venimos del mundo, Dios nos salva, por lo menos, pastor, yo he tenido gente, por lo menos no voy a ir al infierno. Yo entiendo. Y gracias a Dios, si estás salvo por su gracia, amén, y sos redimido, no vas al infierno. Pero mi postura no es nada más llegar al cielo y escapar del infierno. Mi postura es hacerlo mejor, llevarlas más gente que yo pueda al cielo conmigo. Llegar a las mejores condiciones. No a gatas, como dicen en Uruguay, de apenitas. Ok. Por último, quiero hablar con otro pensamiento, ¿ok? O sea que vimos que dominio está conectado a acción. Esto es fe, es ejercerlo. Esto también obviamente involucra obediencia. Acuérdate esto, y esto es algo que yo estaba pensando esta mañana, muy temprano en la mañana. Josué 10 nos enseña que Josué, el líder, estaba haciendo estas acciones
porque Dios lo había llamado a hacer esas acciones. En otras palabras, cuando usted y yo leemos Josué 10, no es que Josué era un hombre tirano, un hombre que dijo, ¿sabes qué? Hoy quiero pelear y voy a ir a entrar a un broncón y voy a matar a alguien. Esa no es la historia. La historia es que Josué 10 está conectado a obediencia. Acuérdate lo que Dios le había dicho en el capítulo 1. Toma posesión, no tengas misericordia, haz guerra y lo que es, trata con el enemigo. Esto era obediencia. Y acuérdate, yo dije de esto al principio, la manera que tú y yo vivimos en dominio es a través de obediencia. Necesitas obedecer a Dios. ¿Okay? Escúchame y siento el Espíritu de Dios aquí. La pregunta no es qué es lo que el pastor quiere que tú hagas, qué es lo que mi esposa quiere que yo haga, qué es lo que mi marido quiere, qué es lo que quiere. La pregunta es qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Dios quiere que yo viva. Y si tú alineas tu voluntad a la voluntad de Dios, amado, cuando tú te rindes a la voluntad de Dios, cosas sobrenaturales pasan. Deuteronomio nos da esto poderosamente. Si tú recuerdas la historia, puedes anotar esto, Deuteronomio 11, versículo 22 en adelante. Está hablando del poder de la obediencia y dice, cuando tú obedeces a Dios, cosas pasan sobrenaturalmente. Dios te abre puertas, Dios te bendice. Cosas que se veían imposibles. Hay tantos cristianos, aún en la casa de Dios, que están frustrados simple y sencillamente porque no están en completa obediencia a Dios. Y si podemos ser honestos, podemos todos decir, amén. ¿Verdad? Cuando tú obedeces a Dios, ¿cuántos saben que hay algo sobrenatural en ti? ¿Cuántos dicen amén? Y respiras como, sientes como una gracia divina. Te puede pasar un chorro de cosas, pero ¿sabes qué? Estoy tranquilo como chivo en canoa, decía lo que era este marino. ¿Okay? Estoy tranquilo porque estoy en Dios. Ok, cerremos con esto. Dios quería que ellos no nada más entren en la tierra prometida. Dios quería que ellos las disfruten. Acuérdate lo que la tierra les iba a dar. Leche, miel y grandes frutas. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios lo disfruten. ¿Cuál es la enseñanza de dominio? ¿Por qué Dios quiere que vivas en dominio? Porque a la larga, dominio y obediencia te bendicen. Cuando tú aprendes a vivir una vida de dominio, tú puedes disfrutar ahora las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y esto es lo más maravilloso de servir a Dios. Esto es maravilloso cuando tú vas madurando en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres nuevo converso, pero una vez que pasan los años y tú puedes mirar y empiezas a obedecer a Dios, y sí fracasas, pero aprendes, te levanta, hay algo hermoso de eso, amado, que eso empieza ahora a bendecir tu vida, empieza a bendecir a otros, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu gente a tu alrededor. Esto es lo que yo le trato de decir a muchas parejas que tienen muchas veces niños pequeños y andan ahí batallando y también anda carnalizándote. Ok, todo esto quizás esté bien, pero cuando tus hijos crezcan, tú vas a pedirle a Dios que los toque, los salve. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú obedeces a Dios y haces lo mejor, no estoy hablando de perfección, pero lo mejor, por lo menos le das una oportunidad a tus hijos a que sirvan y conozcan al Dios que tú conoces. Y eso es una tremenda bendición. Vamos a ponernos de pie. Se me acabó el tiempo. Nos falta 1 minuto, 10:24. A las 10:25, amén, por lo general me gusta terminar. Pero vamos a rezar lo que es. Recuerda, el martes tenemos... Amén, servicio en español. A las 6 oramos, 7 el servicio en español. Venga y alabe a Dios con nosotros. Vamos a ser despedidos. Gracias, Dios, te doy gracias por la revelación que tú nos has dado esta mañana. Aprender a vivir una vida de dominio. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a ser hombres y mujeres de dominio y bendición y obediencia. Llévanos con bien y bendice a cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios me lo bendiga.